El canto: fuentes históricas, metodologías de aprendizaje, intérpretes y más. Un podcast semanal de Miguel Bernal Menéndez. Buenos días o buenas tardes de nuevo en lo que supone el episodio número 20 de nuestro podcast dedicado al canto y a todos los temas relativos al bel canto, a la interpretación, la pedagogía, la enseñanza, los intérpretes y cualquier tema que crea que pueda ser de interés. Hoy en una serie que quiero empezar a realizar y que de manera sucinta explicaré en algún momento, que es el recorrido por los maestros de canto en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, lo que era la Escuela Nacional de Música, fundada allá por el año 1830 por la reina María Cristina. Y hoy, ya metidos en el siglo XX, quería recuperar la figura de un gran tenor y un gran maestro de canto, que fue Cristóbal Altuve. Cristóbal Altuve fue un tenor vasco nacido en el año 1898, ya casi lindando con el siglo XX, en Arechavaleta, Guipúzcoa, y que moriría en Madrid muy joven, con 53 años, de una angina de pecho en el año 1951. Hay como una historia paralela también de tenores de origen humilde, como fue Fleta también, ¿no? Porque Altuve había sido pastor, había pasado su infancia en Arrasate, en Mondragón, trabajando como pastor, y luego estuvo en diferentes trabajos, pero muy alejado de la música. Fue durante el servicio militar donde se descubrió, en el cuartel se descubrió su talento vocal, y el mismísimo rey Alfonso XIII facilita su entrada en el Real Conservatorio de Madrid, donde estudió canto con otro grande del que hablaremos en otro episodio, el barítono Ignacio Tabullo. Luego recibió una beca de la Diputación de Guipúzcoa y el apoyo privado de diferentes personas vascas, y en el año 1921 se trasladó a Milán a estudiar con uno de los grandes maestros de la época, que era un tenor que se llamó Raffaele Grani. A partir de ahí, Cristóbal Altuve ya debutó nada más y nada menos con óperas como Sansón y Dalila de Saint-Saëns, La Valquiria de Richard Wagner y Aida de Verdi, o sea, en papeles de tenor di forza o tenor dramático, tenor realmente de peso, cantando luego Hernani, Aida, La Carmen, La Forza del Destino, es decir, todo el repertorio de tenor grande, tenor di forza, tenor dramático, que fue el que le dio sus mayores éxitos. Por supuesto, también fue un reputado Otello que llevó por Europa y también en España, ¿no? ¿Qué pasó posteriormente? Pues por diversas razones, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid pues lo designó por currículum, porque en aquella época no existía el sistema de oposición al que estamos acostumbrados, y los catedráticos eran elegidos por su mérito artístico, que no docente, sino su mérito artístico, por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y en este caso por la sección de música. Claro, estamos hablando que la sección de música, creo recordar que estaba en esta época, no me acuerdo exactamente, pero gente de reputado currículum, ¿no? Ahí estuvo Barbieri, ahí estuvo Otaño. De hecho, es Nemesio Otaño, el compositor y director de la Escuela Nacional de Música del Real Conservatorio de Madrid, fue el que prologa el tratado, o su pequeño tratadito o reflexiones sobre el canto, que alrededor del año 1930 publicó Las Publicaciones Españolas en Madrid,
de Cristóbal Altuve. El trabajito, este pequeño libro, porque no son 50 páginas, no se puede decir que sea un tratado de canto ni que sea una cosa metodológicamente potente, pero sí tiene ideas que son interesantes. Lleva por título Articulación de la voz humana y todo su argumentario gira alrededor de que la verdadera colocación de la voz tiene que ver con la articulación de esta. Hay una foto de Aída, de Cristóbal Altuve, que está en el libro al principio, y la dedicatoria es muy interesante porque dice Altuve: a la memoria de mi Salvador, el gran tenor y maestro Raffaele Grani, a quien después de Dios debo lo que soy en el arte, y a mis protectores Benito Mendizábal, Heriberto Azcoaga, Augusto Príncipe de Bárcenas y Jorge Lasagabaster, sin los cuales no hubiera podido llegar a él, así como a la excelentísima Diputación de Guipúzcoa, que pensionándome me puso en el camino de todos. Bueno, es el de ser agradecido, es ser buen nacido, como dice el prólogo. Luego sigue un prólogo hablando de lo que es la obra, de quién fue Cristóbal Altuve, de quién la importancia como maestro y como cantante de un tal Pedro Rocamora. Luego hay una semblanza biográfica que viene firmada por nada menos que por el director del Real Conservatorio de Música y Declamación de Madrid y presidente del Consejo Nacional de la Música, Nemesio Otaño, el padre Nemesio Otaño. Luego hay otro pequeño preludio de otro fraile, porque Cristóbal Altuve era muy creyente y realmente el fraile tilda este pequeño trabajito de Altuve como casi un catecismo, ¿no? Lo cual está muy bien. Guillermo Fraile firma, el fray Guillermo Fraile, catedrático de la Pontificia Universidad de Salamanca, prologa ya lo que es el propiamente dicho la articulación de la voz humana de Altuve. Yo me he preocupado de leerlo y de subrayar algunas frases que creo que podíamos compartir para dejar anotadas estas ideas de este tenor que yo desconocía, sí sabía que había escrito, pero no me había metido, no había encontrado este librito. Por fin la encontré, creo que en una base de datos, en un repositorio del gobierno vasco, creo que es, si no me equivoco. Entonces ya he podido leerlo, subrayarlo y ahondar un poquito más en la figura de Altuve, ¿no? Qué importante quizá como modelo de lo que fuera un tenor dramático que luego seguirían figuras españolas de grandes tenores que ha dado nuestro país, ¿no? Dice Altuve: donde ocupo la cátedra de canto lírico dramático, se está refiriendo a Madrid. Luego cita a su maestro Grani, hablando de unas palabras que él las pone en este trabajito, pero que corresponden a su maestro Grani de Milán. Dice que la voz ha de estar siempre bajo el principio de la economía de fuerzas. Dice: aquella técnica, en resumen, que debe tener por resultado efectos máximos con medios mínimos. Dice: la voz del cantante debe ser blanda y debe acariciar el oído. Qué bonito esto de acariciar el oído, ¿no? Porque a veces se piensa que la voz es simplemente emitir sonido, mientras más fuertes y más estentorios mejor. Y aquí estamos hablando de que la verdadera escuela que Altuve heredó de su maestro Grani es poner, como dice aquí, ¿no? el hablar en sentido melódico. Y hablar, hay que entender lo que se habla para que te entienda la gente y entienda el afecto.
Luego tiene un apartado, dice, no hay más que una verdadera escuela de canto. Diré que así como no hay una escuela italiana, ni otra francesa, ni otra española de hacer la digestión ni de circular la sangre, así tampoco hay diversas maneras de utilizar debidamente nuestro aparato fonador. Claro, aquí está diciendo que cantar bien se canta bien sí o no, y que no depende de las cualidades tímbricas ni de las características de los diferentes idiomas. Dice, puede haber, sigue Altuve, y hay distintas escuelas de piano, de pintura, de equitación, etc., pero no las hay ni puede haberlas de emitir la voz. Las diferencias que puede haber entre los distintos procedimientos, entrecomillado, que algunos intentan hacer pasar como escuelas, se reduce a una. O se emite bien o se emite mal. Pues esto me parece una afirmación bastante importante. Es decir, da igual la procedencia y máxime en este mundo globalizado en el que vivimos, ¿no? Da igual la procedencia del cantante. Si tú cantas en alemán, has de cantar bien con los acentos y el respeto por el texto en el idioma, y si cantas en italiano o en francés, igualmente. Luego se mete Altuve con un pequeño apartadito que dice ¿qué es la articulación? Y aquí refiere de nuevo a su maestro que tuvo en Milán, Raffaele Grani, nacido en 1857 y muerto en 1931, por si alguno quiere hacer una pequeña investigación sobre Grani. Yo la haré próximamente, investigaré un poquito más la figura de Raffaele Grani, ¿no? Esta genealogía vocal que a mí siempre me interesa tantísimo. Decía Grani, usted no puede cantar porque no tiene articulación. Dice, y por desconocer, sigue más adelante, y por desconocer esta articulación padecemos la actual escasez de cantantes dramáticos. Dice articulación, unión, adaptación, coordinación y armonía entre ellos, en virtud de estar ordenados a una finalidad común. Es decir, todos los elementos que colaboran en lo que Altuve y por extensión Grani hablaban como articulación, estos elementos que son en la anatomía humana móviles, es decir, paladar, lengua, mandíbula, articulación de la mandíbula, todos van en un objetivo y una finalidad común. Sigue Altuve. La coordinación armónica en el funcionamiento de todos los diversos órganos que integran el complicado mecanismo de nuestro aparato fonador. Esto me parece muy interesante porque le da una visión no solamente artística, sino científica a la emisión de la voz humana. Está claro que el sonido es una materia que no se puede tocar, no se puede ver, no se puede degustar, sino más allá del que escucha. El que emite el sonido tiene otros elementos que junto con el oído le dan las herramientas necesarias para poner la voz en su sitio. Y estos elementos evidentemente son los móviles, los que pueden cambiar de volumen y de forma. Los elementos, por ejemplo, senos paranasales, frontales, esfenoidales, no se pueden modificar y por tanto no son resonadores de la voz. Esto es muy importante, porque hay mucha gente, bueno, no sé si mucha gente, pero sí he escuchado por ahí teorías de modificar los senos para buscar la resonancia de la voz. Esto no se puede modificar nada más que en un quirófano y con un cincel y un martillo, podríamos decir. Sigue Altuve un poquito más adelante. Las expresiones colocación, impostación de la voz no son antagónicas, sino complementarias de la articulación. Esto es interesante en esta visión, esta manera que tiene Altuve de explicar cómo es el funcionamiento de la voz cantada. Luego en otro apartadito más adelante habla de la posición del cuerpo.
El cuerpo debe estar en pie, estoy citando literalmente Altuve, con el torso elevado, los brazos hacia adelante, las manos unidas sobre el vientre, la cabeza alta aunque no echada hacia atrás, los ojos como mirando al cielo con vivacidad, la frente elevada, haciendo que los pómulos suban al mismo tiempo que se hacen avanzar un poco los labios como para silbar. Con esto cae la mandíbula inferior, que debe mantenerse siempre tierna y flexible, evitando asimismo toda rigidez y contracción de los músculos faciales, y la garganta queda completamente abierta, condición indispensable para la buena emisión del sonido. Bueno, pues esto es el resumen de la articulación del canto de la que habla Cristóbal Altuve. Evidentemente, claro, el tema de la articulación, el tema de cómo se ponen los diferentes elementos mecánicos de la voz para que la voz salga libre. Pues esta descripción me parece estupenda. Vuelvo a insistir, claro, porque la materia voz, el sonido no se puede tocar, no se puede modificar una vez que sale. O sea, el sonido se expande en el espacio, pero nosotros no tenemos un control exhaustivo del sonido, sino de los elementos que producen el sonido. Por esto creo que la teoría de Altuve es interesante. Y la importancia de la mandíbula en el canto, pues sabemos, los que enseñamos canto, la insistencia que hay que tener siempre con que el alumno no tire de la mandíbula hacia adelante o de manera vertical, sino que la mandíbula bascule de tal manera que el sonido suba a la cabeza, a los resonadores, sin que tenga este elemento que esté impidiendo esta articulación total del sonido. El siguiente apartado del que habla Altuve es la respiración. Dice literalmente Altuve: debe evitarse por completo la respiración torácica. La respiración debe ser exclusivamente diafragmática, elevando el diafragma al mismo tiempo que se aspira el aire profundamente con la boca entreabierta, como en el bostezo tranquilo. Claro, eso es interesante porque muchos, ni uno ni dos, sino muchos tratados de canto dicen que hay que respirar solo por la nariz. Esto en la práctica es inevitable que no se pueda hacer. O sea, se respira con la boca entreabierta por nariz y boca, sin hacer ruido, de tal manera que el aire entre completamente, de manera sencilla, y podamos no interrumpir entre una frase y otra, cerrando la boca y respirando por la nariz. Aparte, si solo respiramos por la nariz, el sonido quedará pequeño y nasal. Luego habla del tratamiento vocal de la H aspirada, porque la H aspirada para Altuve es importante porque los ejercicios que él más adelante va a acometer, que va a aconsejar en su pequeño tratadito, habla de que la H aspirada eleva el paladar y por tanto su utilización previa a las vocales que él va a aconsejar para vocalizar va a ayudar mucho a que se eleve el paladar y el sonido tenga la altura definido. Luego él sigue con los tratamientos vocales, como define este apartadito, que lo leo literalmente. ¿Por qué vocal debemos empezar? Es corriente entre los profesores de canto comenzar los ejercicios por la vocal A, sin comprender que si antes no se ha realizado un estudio profundo de las demás vocales, ésta tiende a desgarrar la voz. Los únicos que pueden salvarse malamente con esta vocal son los tenores ligeros y las sopranos líricas, pero en cambio fracasan irremediablemente las voces recias y dramáticas. En la verdadera escuela, el estudio de la A, ya preparada por la práctica de la U, se deja para el final por ser la vocal de más difícil emisión.
Esto es muy interesante porque muchas escuelas de canto comienzan siempre por la vocal más amplia, más central y más grande, que es la A, por creer que va a soltar el instrumento y va a dejar que la voz se amplíe de una manera sencilla. Bueno, claro, aquí tenemos una visión contraria a esto, es decir, el Cristóbal Altuve recomienda no utilizar la A nada más que en tenores ligeros y en sopranos líricas, lo cual es interesante, como una visión diferente de lo que habitualmente se suele hacer. Sigue Altuve un poquito más adelante. Estoy haciendo saltos en el tratado, si alguien lo descarga de internet, que yo me he señalado, me he leído todo y me he subrayado como una sana costumbre que hago siempre en todos los libros, para tener aquellos elementos que me interesan para ir rápidamente. Dice, ¿cuál debe ser, repito, la vocal por la cual debemos comenzar? La U salvadora como primera vocal. Pronunciarlas todas haciéndolas preceder de la H aspirada mientras dure el estudio. La voz así apoyada evoca la imagen de una pirámide con su base ancha pero con la cúspide elevada a las alturas. Esto es interesantísimo porque claro, aquí te está diciendo que el recogido que provoca la U pensada muy delante y con una H aspirada hace que no se abra en demasía el sonido y por tanto se concentre el sonido. Es una teoría interesante y que a veces puede ser interesante para probar con determinados alumnos. Luego el Cristóbal Altuve hace un recorrido de los ejercicios dividiéndolo por cursos. Dice en el primer curso, la U dicha JU con una H aspirada es la vocal más fácil para la ejecución y la que prepara el camino a las demás. Hasta el mi natural hay que pronunciarla con la boca muy poco abierta, como silbando, pero siempre manteniéndola internamente amplia. Esto es interesante también porque, claro, él dice de la U muy cerradita adelante, pero con una sensación de bostezo hacia el interior, es decir, la parte hacia la faringe muy expandida. Sigue Altuve. A partir del mi natural se abre un poco más la boca, aunque sin exageración, con el fin de que el sonido suba a la cabeza y no sea nasal ni gutural. Para los cursos sucesivos, dice Altuve, segundo curso hay que utilizar la I dicha ji. Para el tercer curso, la O dicha jo, es decir, con una H aspirada. Y luego hay alguna anotación que me he apuntado. En el tercer curso deben estudiarse además los pasajes correspondientes a las distintas clases de voces. La nota de paso en que deben cerrar los bajos es el mi bemol, la de los barítonos el mi natural, la de los tenores dramáticos y mezzosopranos el fa natural, la de los tenores líricos y espintos el fa sostenido y la de los tenores ligeros el sol natural. Pues esto es no lo dije así, pero es el pasaje de la voz, es decir, el agotamiento del registro de pecho para pasar al registro de cabeza, que Altuve te da directamente una nota donde se debe cerrar, donde se debe de cubrir, de girar, de cerrar, de oscurecer un poquito, de recoger el sonido. Para el cuarto curso recomiendo a Altuve la E dicha G con la H aspirada. Después de lo dicho, se comprende que, como antes decía, a la vocal A le corresponde el último lugar por ser la más difícil. Luego habla de los ejercicios que deben hacerse. Él no pone ningún ejercicio con pentagrama, con notación musical, en su pequeño trabajito sobre la articulación de la voz humana. Y dice que Antonio Cotogni, un bajo famosísimo italiano, y Grani, en sus memorias, recomiendan las vocalizaciones en quintas. Las 5 notas bastan para igualar la voz.
Los ejercicios de vocalización, estoy citando a Altuve, realizados a base de 5 notas, sustituyen con inmensa ventaja a los arpegios difíciles y complicados, que no solo resultan inútiles, sino también perjudiciales. Esto es un palo a muchas de las escuelas con ejercicios complicados de arpegios para arriba, para abajo. Estoy acordándome de García, por ejemplo, con grandes ejercicios que a veces no son fáciles de ejecutar. Y luego habla del maestro de canto en otro apartado, donde cita a Víctor Maurel, el gran barítono verdiano. Dice: son bien conocidas las palabras, dice Altuve, las palabras del gran Víctor Maurel. El canto no se escribe, el canto, como el piano, como la pintura y como todas las artes prácticas, no se puede aprender leyendo libros. A una sólida base teórica es necesario añadir una práctica que será más o menos larga y difícil según sean las dotes naturales del alumno. Dice Altuve: la labor del maestro de canto requiere verdadera vocación. El canto necesita de la presencia del maestro, evidentemente. Claro, al ser algo tan directo, tan ligado al cuerpo, a la mente, a todo el ser mismo, porque el sonido sale de nosotros mismos. Nosotros somos, como cantantes, instrumento e instrumentista al mismo tiempo. En cuanto a cómo se debe de comportar el maestro de canto, dice Altuve: el maestro tiene que estar en pie, al lado y enfrente de sus discípulos, orientándoles con su ejemplo constante y no tolerando jamás la emisión de un solo sonido malo. Tiene que tener mucho de madre, la cual enseña a su hijo poco a poco a balbucir las primeras palabras. Es una labor paciente y penosa de escultor que va modelando poco a poco la estatua viviente de una voz. Es interesante, muy, muy, muy bonito cómo describe esta labor casi de apostolado, ¿no?, por decirlo de alguna manera, del maestro de canto. Dice Altuve: en la verdadera escuela deben excluirse por completo la rigidez y la excesiva seriedad que cohíben la libertad y espontaneidad del alumno. Esto es totalmente cierto. Quizá yo llevo ya como 20 años dando clases de canto en conservatorio, y lo que más, por supuesto, enseñar el canto siempre es difícil, ¿no? Pero lo que siempre cuesta un tiempo, a veces muy largo, a veces más corto, es ganarse la confianza del alumno, porque el alumno viene ya muchas veces muy machacado, muy mareado, muy confundido por un montón de ideas. Daos cuenta que hoy en día el mundo que vivimos de las redes sociales, tú abres YouTube y puedes encontrar millones de vídeos y de supuestos cantantes y maestros de canto que dan sus recetas a veces locas para enseñar el canto, y aprenda usted a cantar en 5 minutos y singing for dummies y cosas de este tipo, ¿no? El canto es algo mucho más serio que eso, ¿no? Decía un gran cantante español, amigo y compañero, que se necesita una vida para aprender a cantar y otra vida para cantar, y estoy de acuerdo con él. O sea, no se para nunca de enseñar y de aprender, y cada alumno es un reto y cada problema vocal a resolver es un reto y una preocupación constante para sacarlo mejor. Y para sacarlo mejor, evidentemente, has de ganarte una confianza plena y absoluta del alumno, porque tú le estás pidiendo que cambie algo que sale de él mismo, ¿no?, de este alumno. No es un instrumento que está fuera de él, es el instrumento mismo. Y cambiar un comportamientos que se produce el mismo cuerpo, es complicado. Sigue Altuve con el repasador.
el repasador o el repertorista, hoy en día le llamamos repertorista. Dice, la labor del profesor de canto y comienza la del repasador. Dice, por ello, cojo el párrafo entero, dice, por ello, una vez conseguida la articulación y con ella la colocación perfecta de la voz, termina la labor del profesor de canto y comienza la del repasador, cuya misión es complementaria de la del primero, pero nunca puede sustituirla. Pues esto está muy bien, porque hay que decirlo, el repasador, el repertorista, sabe mucha música, puede tocar el piano, conocer las tradiciones interpretativas, conocer la armonía, dar consejos de cuál es la instrumentación, que esto es muy importante, que el cantante conozca por quién está siendo acompañado en cada momento y por tanto la emisión debe estar en función de los instrumentos que están debajo, pero nunca puede sustituir, o sea, nunca la voz puede estar en función de, sino todo lo que acompaña debe estar en función de la voz. Y esto es algo que a veces algunos pianistas, algunos repertoristas desconocen, simplemente por el hecho de que ellos no son cantantes. Tú tocas la tecla de un piano y suena inmediatamente un sonido. En el canto no es así, el canto necesita un poco de tiempo, es decir, hay que pensar el sonido, respirar, bloquear, cerrar la glotis y luego emitir. Todo esto requiere un poquito más de tiempo y claro, cuando hay un intervalo por grado conjunto no es lo mismo que cuando hay un intervalo por salto. Hay que prepararlo, hay que estar. Y el pianista, el repertorista, el acompañante debe ser consciente de estas dificultades. Si no, saber cantar, que evidentemente sería lo ideal, o sea, que el repertorista no solamente fuera repertorista, sino también cantante profesional y supiera de las dificultades. Por eso dice que la labor es complementaria. Allá donde el profesor de canto no llega o simplemente no tiene por qué pararse, está el repertorista que apunta muchas veces el cuidado con aquella medida, el cuidado con esta alteración, el cuidado con este color, con esta afinación, con esta entonación. En fin, hay muchísimos temas, pero nunca el canto debe ser en función del acompañamiento, sino al contrario. Esto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues por hoy creo que lo voy a dejar aquí. Se me ha alargado un poquito el episodio de hoy, pero creo que merece la pena rememorar y darle la importancia que merece a la figura de uno de los que fue catedráticos de canto en el Real Conservatorio de Madrid. Y os dejo hasta el próximo episodio y que estéis bien, que os haya interesado el episodio y nos vemos en el próximo. Un saludo.